este caso particular con la señora. Mora. Señora. Muy bien. Bueno, estábamos hablando del cambio climático y yo contaba al principio del programa que íbamos a desarrollar justamente que era el julio más caluroso de los últimos años. Y yo decía, bueno, sí, en otro lado, ¿no? No, en realidad a nivel mundial, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Organización Meteorológica Mundial, que ha analizado las temperaturas de los últimos años y que ya en el 2019 había notado que julio había sido un mes muy caluroso, pero en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estuvimos también conversando acá en Desperezate y hablando justamente con gente que estaba viviendo, por ejemplo, en España, que contaba las temperaturas de 45 grados que están transitando, temperaturas que son alarmantes también porque en Europa o Estados Unidos están sufriendo demasiado ese calor, incluso hay gente que llega a fallecer por culpa de esto. Bueno, obviamente nosotros estamos del otro lado del mundo, estamos en pleno invierno, pero también es cierto que estamos teniendo un invierno atípico, con temperaturas tal vez de 24 grados en un fin de semana que nos sorprende y por supuesto, como no nos gusta el frío, o a los que no nos gusta el frío, vemos un 20 y pico y ya estábamos contentos, lo cierto es que no está bueno que pase, porque estamos hablando del calentamiento global. Entonces estamos hablando de del cambio climático que está cada vez más alarmante. De a poco y a conciencia, la gente a futuro, yo creo que está viendo lo que tiene que hacer. Colaborar desde lo poquito que se puede en casa, ¿no? El uso de ciertos productos, anular otros, pero ya todo lo hecho hasta acá, la verdad es que es muy problemático. Y este julio se ubica, estamos hablando de temperaturas que se hacen en promedio a nivel mundial, entonces se ubica con 16,95 grados de temperatura en promedio. En el 2019 había sido 16,63, o sea que estamos por encima. Es un nuevo récord. Ese directamente se estaba refrescando como podía. Obviamente estamos hablando de lo que es América del Norte, Asia, Europa, con las temperaturas mucho más altas, donde incluso han llegado a 50 grados, que uno cuando ve los números dice, no, no puede ser. Y sí, es lo que está pasando, como nosotros estamos teniendo inviernos de 25 grados, que también es un imposible. O sea que nos espera un verano tremendo, Este 6 de julio, bueno, ya se venía previendo este verano fue duro también, que nuestro invierno este año iba a ser mucho más corto y más cálido de lo normal. El 6 de julio acá fue también récord la temperatura, que esto también llamó muchísimo la atención en lo que es Argentina. Entonces, todos estos cambios hacen entender, incluso en la ONU, que están viendo la situación, de qué manera se puede seguir trabajando para concientizar a la gente, para poder ayudar a todo lo que tiene que ver con la capa de ozono, el cambio climático, que son pequeñas costumbres que a veces nosotros decimos, es una pavada, pero por ejemplo, yo voy a poner uno de esta semana. Yo llegué a mi trabajo, estoy hablando de América, a la mañana y el chico que limpia la vereda, claro, tenía llenando baldes para baldear. Pero dejó corriendo el agua y después se fue a limpiar los vidrios. Entonces yo dije, ¿qué cantidad de agua? ¿Qué habrá pasado? No, era que él había dejado la canilla abierta. Y me dijo, no, sí los dejo llenando. La cantidad de agua que se desperdició y que parece que es una pavada, porque dice, total, yo acá no lo pago, no pasa nada. En realidad tiene que ver con esos cuidados mínimos que uno puede tener en casa, que puede tener en los trabajos, que ayudan a futuro y con mucho trabajo, por supuesto, a poder ir revirtiendo todas estas situaciones, porque tal vez hoy no lo pensemos como algo que nos va a pasar mañana, pero nosotros estamos dejando descendencia, estamos dejando hijos, hijos de hijos y sobrinos y lo que sea en el mundo que estén en un lugar un poco mejor, ¿no? Porque hay gente que no tendrá tal vez descendencia y piensa en los de al lado. Pero lo cierto es eso, no es para mañana. No es un trabajo que vamos a notar el cambio como tampoco mañana. Esto es de ayer, esto viene. Pero claro, es todo lo, pero yo creo que hace 15 años a hoy es cuando realmente empezamos a también a trabajar un poquito culturalmente en los cambios de puertas adentro en casa, por ejemplo. Tal cual. No hace mucho, porque la verdad es que no hace mucho. Incluso ni siquiera había debates dentro del Congreso, si no estoy hablando de Argentina nada más. No era un cambio a nivel mundial, a nivel mundial que se planteara. Y ahora hay convenciones mundiales, de hecho una tuvo lugar acá cerca de marzo, si no me equivoco, marzo-abril, acá en Argentina, donde líderes del mundo se juntan para hablar esta problemática. Recién ahora, así que esperemos que a futuro esto se pueda ir mejorando. Lo cierto es que julio fue el julio récord de los últimos años en cuanto al calor. Preocupante también. Y además porque es algo que hace a lo colectivo, porque no es que por ahí de pronto uno cambia su actitud, pero el resto del mundo mira para el costado, no, es como
como que tenemos que estar en alguna manera todos los países y todos sintonizados para que esto de alguna manera mejore, porque incluso la ONU sacó un comunicado donde ya habla no de calentamiento global, sino de ebullición. O sea, le puso este título porque definitivamente, como vos decías, fue el julio más caluroso, aún estando nosotros en invierno. O sea, imagínate los que están en el otro hemisferio, ¿no? O sea, se están cocinando directamente. Sí, directamente. Bueno, esto es lo preocupante porque había cantidad de muertos. A nosotros acá este verano. Y bueno, te iba a decir, y ahora nos va a venir... Bueno, tuvimos veranos de 40 y pico de grados que nunca en la vida marcábamos 42. En Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿No? Sí, sí, Debe ser sí. fuerte. Bueno, gracias, Mere. De nada. Bueno,